Bienvenidos a Casa de Oración Cristiana Brisas del Golfo. Estamos en el mes de la familia. Plan divino de Dios. A continuación, disfruten del mensaje que Dios tiene para ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes desde la comodidad de sus hogares o tal vez en cualquier lugar donde nos esté escuchando a través de un dispositivo móvil, dándole gracias al Señor de que nos da oportunidad de vida nuevamente para poder compartir su palabra. Hoy tenemos un mensaje que sé que va a ser de provecho para todos nosotros, justamente celebrando el Día del Padre. Y el título del mensaje es Un legado de fe a nuestros hijos. Y qué interesante de que a lo largo de que desarrollemos este mensaje, sé de que Dios le va a hablar a todos los padres que me escuchan. Felicidades desde este lugar. Pero sé que va a hablarle incluso a jóvenes, a madres solteras. Va a hablarle a personas que de la tercera edad, que sienten que ya tal vez su tiempo ha pasado. Así que pidámosle al Espíritu Santo por unos segundos que sea el que nos ayude a dejarnos usar por Dios, para que sea Él el que nos hable y principalmente permitirle al Espíritu Santo justamente que abra nuestro corazón para que esa palabra caiga en buena tierra. Señor, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, como dijimos anteriormente, que seas tú el que hables, porque necesitamos, tanto yo también como junto con mis hermanos, necesitamos que seas tú el que nos ministre en esta mañana. Y pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, de que abras nuestro corazón, quites toda distracción de nuestras vidas para poder recibir de parte tuya lo que quieres hablarnos a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta ocasión de un personaje de la palabra que nos va a ayudar a poder desarrollar esta palabra de un ejemplo de fe como legado para nuestros hijos. Y vamos a hablar de Caleb. Y usted me dirá, Pastor, Caleb, ¿y quién es Caleb? Bueno, rápidamente, para poner en contexto. La historia cuenta de que cuando Moisés, Dios utilizando la vida de Moisés, claro está, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, luego que pasan todas estas experiencias sobrenaturales de apertura del Mar Rojo, donde en el desierto, la inclemencia del desierto, el calor, Dios permitió que hubiera una nube que se moviera frente a ellos durante todos los días que ellos peregrinaban en el desierto, y una columna de fuego donde había calor para resguardarlos del frío nocturno que un desierto normalmente tiene. Así que Dios, mostrando su gloria a través de dos fenómenos importantes durante el día y la noche, guardando a su pueblo. Así que finalmente llegan a la tierra prometida donde Dios le había prometido a su pueblo que le daría, tierra donde hoy conocemos como la tierra de Palestina, todo lo que es Israel y otros territorios aledaños. Entonces, interesante es de que cuando llegan a ese lugar, el mismo Moisés manda a 12 príncipes, 12 personas de cada tribu del pueblo de Israel. Habían 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. Así que escogió a uno de cada tribu, para que fueran como espías, y dieran reporte de cómo era esa tierra. Dentro de estos 10 estaba justamente Caleb, que es el que vamos a desarrollar, y estaba Josué, que Josué en el tiempo posterior después fue el que reemplazó, vamos a decir, sucedió, fue el que una vez que Moisés, fue el sucesor de Moisés, una vez que Moisés murió, Josué fue el que finalmente llevó al pueblo a conquistar la tierra. Así que estos 12 caballeros se van, ven la tierra, regresan y dan el reporte. ¿Y el reporte cuál era? Los 12 coincidían de que era una tierra que fluía leche y miel, tal como Dios lo había prometido.
Pero los únicos dos, Caleb y Josué, dijeron de que a pesar de que habían ciertamente hombres de guerra, pueblos armados, pueblos con carros de guerra, gigantes, ellos creían de que Dios podía ayudarlos y derrotarlos, porque Dios les había dado una promesa, escuche bien, una promesa de que esa tierra era para ellos. Los restantes 10 de las otras tribus no creyeron lo que Dios les había prometido, al punto que reclamaron a Moisés y dijeron que por qué él y Moisés y Dios les habían permitido estar en ese lugar para que murieran, que mejor les hubiera sido haberse quedado en Egipto. Esta actitud lo que desembocó, o lo que trajo como consecuencia, fue de que todo el pueblo de Israel peregrinara, se quedara 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque hubo falta de fe. Hubo desobediencia, crítica, murmuración, falta de fe. Pero interesante es que Caleb, en medio de toda esta situación que está pasando, mostró unas cualidades importantes que hoy nos ayuda. Escuche bien, nos puede ayudar a nosotros como individuos, porque principalmente este mensaje va destinado a los padres, los cabezas de hogar, pero también, como les mencioné previamente en la introducción, este mensaje también puede tocar la vida de usted, madre soltera que me escucha, usted joven, y usted, señor o señora mayor, que siente que ya tal vez sus fuerzas y su tiempo ha pasado. Vamos a ver 3 aspectos que tuvo Caleb, a diferencia de sus 10 hermanos. Porque Josué sí estuvo con él, pero sus otros 10 hermanos no creyeron en lo que ellos dos sabían, creían que Dios podía hacer. Al punto que, echando nuevamente, recordando lo que sucedió, esos 40 años que tuvieron que pasar por el desierto fue un trato de Dios para trabajar con la siguiente generación, porque esa generación no se atrevió a creer. 3 aspectos importantes entonces de Caleb. Número 1, Caleb tuvo un corazón y un espíritu que fue agradable a Dios. Caleb mostró un corazón y un espíritu diferente que agradó a Dios. ¿Dónde vemos esto? Si me acompaña la palabra del Señor en Josué, capítulo 14, libro de Josué, capítulo 14, verso del 7 al 9, dice así la palabra. Yo era de edad de 40 años, hablando Caleb, a Josué, porque ya Josué en este episodio de la palabra ya Moisés había muerto, Josué ya estaba repartiendo los territorios y estaban avanzando en la conquista de la tierra prometida. Así que Caleb recordándole a Josué, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea, a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Puedes subrayar eso. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Ve la diferencia marcada? Él animó al pueblo porque era lo que sentía en su corazón. Pero mientras que sus hermanos hicieron desfallecer lo contrario, el corazón del pueblo con su reporte. Dice el verso 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ya aquí se le estaba dando una promesa, un legado para sus hijos. Por cuanto había creído, Dios a través de Moisés le estaba diciendo, la tierra que oyó tus pies será para ti y para tu descendencia. Qué interesante. Y no es cualquiera tierra, hermanos, porque si nos remontamos un poquito, la tierra donde Caleb llega a conquistar es la tierra
que es el territorio de la tribu de Judá, porque él era oriundo de la tribu de Judá. Y si nos vamos a la historia futura, la tribu de Judá dio a luz, digámosle así, al rey David. Y del rey David a Jesús, que era parte de la genealogía, Jesús nació en Belén de Judá. O sea, ¿qué quiere decir? De que Caleb, dentro de la historia, juega un papel importante, se convierte en un patriarca de la tribu donde nacería el Salvador. Mire qué interesante, importante este dato. Si nos vamos un poquito para atrás en la palabra, en Números capítulo 14, el libro de Números capítulo 14, verso 24, dice: pero a mi siervo Caleb, Dios hablando de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia, legado, hermano mío, y su descendencia la tendrá en posesión. Mire qué importante, qué interesante. Caleb hablando nuestras vidas, de que él tuvo un corazón y un espíritu de fe, agradable a Dios, al punto que Dios ya le estaba dando promesas a este caballero. Aspecto número 2 de Caleb. Caleb fue valiente y adicionalmente confiaba en Dios. Era valiente y confiaba en Dios. Vamos nuevamente al libro de Números, capítulo 14, verso del 8 al 9. Cuando él estaba dando el reporte junto con Josué, mientras sus 10 hermanos de las otras tribus estaban haciendo desfallecer al corazón de la gente, diciendo: hay gigantes, hay hombres a caballo, hay hombres de guerra. Mire lo que Caleb y Josué dijeron juntos. Números capítulo 14, verso del 8 al 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué interesante. Era valiente porque ellos, como pueblo de Israel, no eran hombres de guerra, pero estaban dispuestos de ir a la guerra confiadamente, a pesar de la inexperiencia en la milicia. Era porque su esperanza estaba puesta en el Dios de los cielos. El Dios que abrió mares rojos, el Dios que los sustentó en medio del desierto, el Dios que los guardó de ataques del enemigo, el Dios que echó al faraón, echó a los carros del faraón en el abismo, en la profundidad del mar. Esa era la fe que tenía Caleb. Por eso era un hombre valiente, porque se atrevía a ir a la guerra. Nos toca a nosotros atrevernos a ir a la guerra espiritual. Hay situaciones complicadas en este tiempo que estamos viviendo, que tenemos que ir a la guerra espiritual. ¿Cómo? Orando. No es que usted vaya a salir ahora belicosamente, no. Es orando, pidiéndole al Señor misericordia, porque hay situaciones difíciles. Se han levantado hombres armados en el plano de escasez financiera, escasez, tal vez necesidades que estamos viviendo. Se han levantado cosas que no sabíamos de nuestros hijos. Se han levantado problemas intrafamiliares lidiando con esta situación de encerramiento. Se han levantado hombres de guerra, se han levantado hombres de a caballo, se han levantado hombres con carros de guerra, se han levantado gigantes tal vez. Pero en el nombre de Jesús yo te digo que seamos como Caleb, que Dios nos dé un corazón y un espíritu de fe diferente a los que puedan tener personas que escuchamos que se han dejado desfallecer ante la circunstancia, ante la situación. Aspecto número 3 de Caleb. Caleb esperó en Jehová. ¿Por qué Caleb esperó en Jehová? Porque cuando vimos que él hablaba en el libro de Josué,
capítulo 14 justamente con Josué, refiriéndose de la tierra que él estaba pidiendo en heredad como promesa que Dios le había dado. Él tenía 40 años, como él dijo en ese verso, que Dios, cuando él hizo el reconocimiento de la tierra, cuando fue espía, tenía 40. Pero habían pasado 40 años donde Dios trató, como les mencioné, con la falta de fe de toda una generación del pueblo de Israel, al punto que tuvieron que dar 40 años vueltas en el desierto. Y Caleb estaba ahí. Justo por pecador, pagó. Tuvo que quedarse ahí 40 años. Más 5 entre que fueron, avanzaron y conquistaron los territorios. Así que Caleb era de 85 años. Así que tuvo que esperar en Dios. Así que, mire, le animo que si usted está esperando una promesa del Señor y ha pasado tiempo, levántese en el nombre de Jesús con fe, creyendo de que Dios es fiel para cumplir su promesa. Dios nunca va a llegar tarde, escuche bien. A pesar de que tú sientas que los años se te han ido, Dios te puede dar ese coraje, esa fuerza que le dio a Caleb a sus 85 años para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Vamos a la palabra del Señor en Josué capítulo 14 justamente. Verso del 10 al 13 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que a los anaseos era una tribu de gigantes, era un pueblo de gigantes, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Interesante. Dame este monte, Hebrón por heredad. Y si nos remontamos a la historia, en la tierra de Hebrón, el monte de Hebrón, fue la tierra justamente donde Abraham, el padre Abraham, habitó. Así que este caballero internamente tenía tal vez un anhelo de alcanzar un lugar que es alto. Y siempre hemos visto que hay una simbología interesante en la palabra de que lugares de altura es lugares donde podemos estar cerca de Dios. Y en un accidente geográfico como es una montaña tal vez, un monte, es interesante de que es un lugar que está un poquito más pegado al cielo. Esa era la tierra que Caleb anhelaba. Tierra donde vivían gigantes, escuche bien, los anaseos eran gigantes. Anac era el padre de ellos, era un gigante. Y habían también, como decía ahí, ciudades fortificadas. Pero Dios le dio la victoria a Caleb. Pero qué importante es de que estas tres cosas Caleb tuvo. Retomando, Caleb fue un hombre con un corazón y un espíritu de fe que agradó a Dios. Caleb fue valiente y confiaba en Dios. Segundo aspecto. Y Caleb esperó en Jehová. Tres aspectos que Caleb nos enseña hoy. Pero qué hermoso es de que no solamente se quedó allí esas cualidades. Las tuvo que poner en acción al punto de que la tierra se le da, pero él tuvo que echar fuera a los anaseos. Tuvo que pelear con ellos. Y técnicamente Dios le dio la victoria en el tiempo. Pudo vencerlos. Al punto de que pidió diciendo y dio como una recompensa diciendo: si alguien tomara parte de esta ciudad, le daré a mi hija de recompensa. Y se levantó Otoniel, que fue su yerno. Y Otoniel fue el primer juez de Israel después de la muerte de Josué. Así que Dios le da una bendición de tener
un hijo, como decir, político, un hijo de descendencia que se casa con su hija, que no fue cualquier hombre, siguió ese legado de temor a Dios. El mismo Otoniel podía aprender de su suegro ahora, de que fue un hombre que a pesar de sus 85 años, un hombre que peleó, guerrió hasta el final para conquistar esa tierra que Dios le había prometido. O sea que había un legado, había testimonio que compartir. Dios te llama a ti y a mí, hermano mío, a trabajar en ese testimonio, en ese legado que le vamos a dar a nuestros hijos, y tal vez ya nuestros hijos en un futuro se casen, y a nuestros yernos, a nuestras nueras. Dios quiere que nos llenemos de un corazón, de un espíritu diferente, un corazón, espíritu de fe, para conquistar. No importa la vicisitud, no importa los gigantes, no importa la edad que tengamos ahora, para conquistar lo que el Señor nos ha prometido, para entonces darle un legado de fe a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Un aspecto triste es de que las 10 tribus que no creyeron y que por consecuencia todo el pueblo de Israel tuvo que dar 40 años vuelta en el desierto. La gran mayoría de estas 10, una vez que se les repartió el territorio, tuvieron que convivir con los pueblos aledaños que estaban ahí, moabitas, amalecitas, porque no tuvieron tal vez la fe para echarlos fuera. A diferencia de Caleb se hizo de Dios, se agarró de Dios y pudo echar fuera a sus enemigos, a sus gigantes. Muchas veces nosotros estamos conviviendo con enemigos en nuestros hogares, en nuestras tierras. Mientras que Caleb nos enseña de que no importa que sean gigantes, hay que echarlos fuera. Hay que vencerlos. Por eso la importancia, hermanos, de qué legado le vamos a dar. Porque estas 10 tribus que tal vez no pudieron echar sus enemigos fuera, durante esos 40 años le infundieron ese mismo desaliento al corazón a sus propios hijos, al punto de cuando los hijos les tocó la responsabilidad de echar fuera a esos pueblos, no pudieron, porque ya venían derrotados con el legado que les habían recibido de sus padres. Caleb, a diferencia, hizo lo que tenía que hacer creyendo en un Dios poderoso que tú y yo hoy tenemos, igual que Caleb, y le ayudó a echar fuera a todos esos enemigos. Y mire que hubo en el tiempo bendición, al punto que la tierra de Judá fue una tierra que Dios escogió para que él naciera como Mesías. Es importante que tú y yo echemos fuera en el nombre de Jesús esos enemigos de nuestra tierra, para que Jesús impere en nuestros hogares, en nuestra tierra. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, ya para concluir. Eso está justamente en Jueces, capítulo 1, verso del 14 al 15. Cuando ya Caleb entrega a su hija Acsa a Otoniel, le dice esta palabra, dice, y cuando ella, Jueces capítulo 1, de verso 14 al 15, dice, y cuando ella se iba con él, la persuadió, dando a entender, Otoniel como esposo, la persuadió, que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, que era una tierra árida. Dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Caleb le dio algo, un don. Le dio una tierra, le dio fuentes de tierra donde había agua. Pero si lo traemos en el plano espiritual, la hija pidió a su padre de ese don, de ese legado,
Una tierra que había recibido, era buena, pero era árida para sembrar. Pero su padre le dio fuentes de agua de abajo y de arriba. ¿Qué quiere decir eso? De que su padre, con la experiencia que tuvo con Dios, pudo brindarle fuentes de agua, de esperanza, de la palabra cumplida de Dios en su vida, al punto de que la tierra de su hija y su yerno no iba a ser una tierra árida para sembrar, iba a ser una tierra fértil, porque ciertamente aquí hay una simbología: agua de fuentes, tierra de fuentes de agua que venía de la montaña, venía de la altura. Caleb estaba dando legado a su hija y a su yerno de fe, para que ellos pusieran su esperanza siempre en la fuente que viene de la palabra de Dios de las alturas, para que su tierra fuera tierra manejable, fértil, de producción natural, de fruto. Por eso es importante, hermano mío, aquí en esta palabra hay algo hermoso en lo espiritual. Si tú y yo reconocemos hoy, somos honestos y sinceros en nuestro corazón, diciendo: pastor, usted me estaba poniendo una medida muy alta, yo no soy como Caleb, yo no tengo fe como Caleb. Tranquilo, porque el Espíritu Santo quiere que tú y yo reconozcamos eso, porque su palabra dice que Él, en medio de nuestra debilidad, se perfecciona su poder en nosotros. Si tú y yo reconocemos y decimos hoy: Señor, no tengo fe como Caleb, no soy valiente como Caleb, tal vez he fallado en mi confianza y no he esperado. Me siento como el pueblo de Israel, viendo las circunstancias demasiado pesadas, carros de guerra, gigantes. Bueno, en el nombre de Jesús, hoy es momento para que tú y yo tomemos un momento de oración para pedirle al Espíritu Santo, si hoy reconocemos que no somos como Caleb, para que nos dé un corazón como Caleb. Esas son las peticiones que Él quiere responder. Así que si es tu caso, cierra tus ojos allí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos muchos tal vez que no tenemos la fe que tuvo Caleb. Tu palabra es hermosa porque nos muestra un ejemplo a través de esa vida de Caleb, donde hubo legado de fe a sus hijos. Pero tal vez nosotros nos sentimos lejos de estar a esa altura, lejos de ser como Caleb y Josué. Pero Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú escuches nuestra oración, porque hoy nos ponemos de acuerdo y te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón y un espíritu diferente. Cambia nuestro corazón hoy, Señor, y pon un corazón que te tema, un corazón que tenga fe en ti, un corazón que tenga confianza en ti, un corazón, Señor, que atesore y crea lo que dice la palabra y sepa esperar. Danos, Señor, en el nombre de Jesús, ese espíritu diferente, porque ya lo tenemos a tu Espíritu Santo, pero ayúdanos a internalizar, a permitir que tu Espíritu Santo sea realmente el que opera en nosotros, porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino nos has dado uno de poder, dominio propio. Señor, quita de nosotros toda cobardía en medio nuestro, quita de nosotros todo desaliento, Señor. Ayúdanos a ser como Caleb, que su nombre significa audaz. Audaz. Ayúdanos a ser audaces en buscar tu rostro, audaces, Señor, en conquistar la tierra, audaces en echar fuera en el nombre de Jesús esas presiones que hay en nuestra vida, esos desánimos, esa depresión. Echar fuera toda ansiedad de nuestra vida. Pelear en el nombre de Jesús como Caleb lo hizo a pesar de sus 85 años. Joven, sé como Josué, levántate en el nombre de Jesús. Y cree también que puedes, Señor, vencer en el nombre de Jesús. Tú, hermano que me escuchas, anciano, anciana, que sientes que tienes los 85 de Caleb. En el nombre de Jesús, levántate. Tal vez Caleb era mayor que tú. Levántate entonces, porque tienes todavía edad para vencer. Tal vez estás como la edad de Caleb o eres mayor ya.
Que en el nombre de Jesús Dios te dé el vigor, la fuerza que decía Caleb que tenía, como si tuviera sus 40 años de vuelta. Que en el nombre de Jesús Dios nos ayude a echar fuera de nuestras tierras ese enemigo, esas circunstancias, esos enemigos que están merodeando, que están influenciando nuestras vidas, a nuestros hijos. Ayúdanos a echarlos fuera para que haya un legado de fe a nuestras generaciones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú que me escuchas no has entregado tu vida a Jesús, me gustaría que pudieras abrir tu corazón para que Jesús sea tu Señor y Salvador, como dice la palabra del Señor. Porque a los que reciben a Jesús como Señor y Salvador se les daría derecho de Él inscribirlos en el libro de la vida. Así que no sabemos si en tu caso tú te haces esta pregunta y tú dices, si Dios me llamara a su presencia, o sea que fenezco o muero el día de hoy, ¿a dónde iré? ¿Estará inscrito mi nombre en el libro de la vida? Pues una forma de poder que tú tengas esa confianza es abriendo tu corazón a Jesús. Así que a través de una simple oración, si tú quieres hacerlo, quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones de todos mis pecados. Hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Entra a mi corazón, Señor. Te abro las puertas de Él. Quiero que gobiernes con tu Espíritu Santo mi vida. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si esa ha sido tu decisión, pues gloria al Señor. Te invitamos a que nos sigas a través de redes sociales para que puedas comprender lo importante de esta decisión que acabas de hacer. Sin más preámbulo, pues les bendigo conforme la palabra del Señor escrita en el libro de Números, capítulo 6, verso del 24 al 26. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria al Señor. Dios le bendiga, que el Señor siga siendo cerco de fuego en medio de sus hogares, en medio de usted, y esperamos en el Señor poderle ver pronto. Feliz Día del Padre. Dios te bendiga. Te damos la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. También agradecemos a Dios porque estás escuchando su palabra a través de este canal, que de seguro es de gran bendición para ti, para tu familia, para todo tu hogar. Querido amigo, si nos ves por primera vez o has visto otros videos, pero has tomado la decisión más grande de tu vida, que es aceptarlo como Salvador personal, te invitamos a que veas el video que aparece en la parte de arriba. Vas a recibir la información que necesitas para esta nueva etapa de tu vida. Hermano, no te vayas sin ver los anuncios que hemos preparado para ti. Nos despedimos, no sin antes pedirle a Dios que guarde tu hogar, que guarde tu vida, que guarde tu familia, que ponga cerco de fuego alrededor de cada uno de ustedes y que pronto podamos estar todos juntos alabándole y glorificándole. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Casa de Oración Cristiana Brisas del Golf. Activa las notificaciones, déjanos tu like y comparte. Síguenos también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Dios te bendiga.